tema la pedagogía del capital. Mauro Jarquín Ramírez, desde la República de México, que nos hace ya el acompañamiento en esta tarde. Para ello vamos a leer un poco del perfil de Mauro Jarquín. Es politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Tenga usted muy buenas tardes. Mauro, compártanos su experiencia, por favor. Bueno, muchas gracias por la recepción, compañero Huanca. Gracias a todas y todos por su tiempo, y desde luego ya no sé si ya se fue el profe Marco, pero un gusto saludarle como siempre. Buenas noches acá. Actualmente, como es el profe, estamos de este lado del mundo, pero es una buena hora todavía para poder intercambiar algunas cosas. Y bueno, el tema para el cual el día de hoy me hicieron el enorme, honor de invitarme, está vinculado con, bueno, y agradezco, por cierto, por esta invitación, tanto a la Universidad Pública del Alto como a la compañera Judith Aliaga, una compañera además con quien hemos discutido e intercambiado muchas cosas en los últimos años ya. Y bueno, agradezco mucho esta invitación. Entonces, el tema que voy a tratar el día de hoy brevemente, porque no tenemos mucho tiempo y además me gustaría poder cerrarlo rápido para que haya o pueda fluir discusión, intercambio, es la pedagogía del capital. Pero un poco antes de profundizar en torno a esta idea, a esta noción de pedagogía del capital, me gustaría mucho plantear que el tema de hoy, además de estar, desde luego, vinculado estrechamente con las discusiones educativas que están llevando a cabo en esta muy interesante jornada, es un tema que, a mi criterio, tiene que ver prácticamente de distintas formas y en distintas intensidades con todo lo que está pasando en el mundo en el día de hoy. En tiempos en los cuales todavía, como decía Fredrick Jameson, más fácil imaginar el fin del mundo que un sistema económico distinto, ¿no? Esto que es necesario ver cómo este realismo capitalista, esta forma de pensar que el capitalismo es la única opción, ya sea de salida, de término de la vida o de solución a los mismos problemas, se imbrica con otras cosas que vemos todos los días en los noticieros, en las charlas de sobremesa, ¿no? Que se imbrica con la guerra, con la xenofobia, con el consumismo, con la cosificación de los cuerpos. Vivencias, experiencias y hechos que, si bien tienen un origen distinto en su desarrollo histórico y tienen distintas formas de expresarse, están articulados por una lógica que cruza prácticamente todo lo que sucede, o gran parte de lo que sucede, la gran mayoría de procesos sociales que suceden en nuestras sociedades hace mucho tiempo, y que es esencialmente la lógica del capital, ¿no? ¿Y qué es la lógica del capital? Bueno, es una forma mediante la cual nosotros como personas vivimos, estamos en el mundo, nos apropiamos de él, encontrando en las prácticas orientadas a la generación de plusvalor, de manera consciente o no, una forma fundamental de nuestra vida. La lógica del capital se expresa, por ejemplo, cuando ve que es mucho más factible que una empresa invierta en rubros en los cuales va a obtener muchas ganancias a una costa de cargarse las prácticas que están orientadas a la generación de capital humano, orientadas a desarrollar criterios del buen vivir o criterios abiertamente anticapitalistas o comunitaristas. Y desde luego que, hablando estrictamente de educación, esta
capital, es cierta forma de vida orientada a la generación de ganancias, orientada al incremento de la productividad de nuestras vidas, a la mercantilización de todo prácticamente, como una vía. Ajá. Okay. Es posible también encontrar este proyecto en el ámbito educativo, ¿no? Y ese proyecto de intervención de esta lógica del capital en educación lo podemos ver, y estoy seguro que de esto trabajó un poco el maestro Marco Raúl, a nivel de los valores educativos, a nivel de las prácticas educativas y a nivel de la propia política en educación. Primero, a nivel de valores educativos, es posible encontrar esta lógica del capitalismo mediante la identificación de lo que podríamos denominar como el fin último que se nos ha propuesto desde esta narrativa hacia el cual tiene que dirigirse la educación, esencialmente como una vía para la generación de capital humano. Es decir, la escuela entendida como una fábrica de aprendizajes de corte instrumental que le permitirá a quienes habiten por un tiempo esos espacios desarrollar determinadas habilidades y determinadas aptitudes que terminan siendo valorizables en los mercados de trabajo. Esta lógica la podemos encontrar también en las prácticas educativas, cuando consideramos, por ejemplo, el currículo en acto y cuando vemos que a nivel curricular los contenidos están cada vez más guiados, más orientados hacia la generación de un sentido común capitalista, es decir, de un proceso de naturalización de relaciones sociales, de procesos de organización política, que después de largos años de conflicto, de opresión, de violencias, han logrado establecerse. Me refiero, por ejemplo, a la División Internacional del Trabajo, ¿no? Donde en las escuelas en México, por ejemplo, ya no se habla de países subdesarrollados, ya no se habla de países dependientes, mucho menos se habla de imperialismo en las escuelas. Esencialmente se habla de globalización. Esencialmente se habla de países en vías de desarrollo. Esencialmente de lo que se habla es de que vivimos en un mundo de oportunidades, donde los países y las personas pueden salir adelante con el hecho de identificar sus habilidades, explotarlas y esencialmente trabajar durante toda su vida. Es casi la misma ruta que se plantea de desarrollo en esos términos. Y también ese proyecto educativo lo podemos encontrar, mencionado hace un momento, en la política de la educación. Es decir, en la construcción de formas de organizar el proceso educativo mediante formas de gobierno. Y desde luego mediante mecanismos de política pública, que son en los que abonaré un poco más adelante. Ahora bien, esta pedagogía del capital, o esta noción de pedagogía del capital, se encuentra desde luego muy vinculada a la propia formulación clásica de Marx respecto al capital. Recordemos que en general para la tradición marxista y también para Marx, el capital no es, a diferencia de algunas de pensamiento económico, una cosa, no es específicamente un conjunto de dinero que puede ser puesto en un mercado para poder generar más dinero, ¿no? Puede valorizarse. El capital para la tradición marxista es esencialmente una relación social histórica, en la cual interviene principalmente dos actores, ¿no? Por un lado, quien detenta la fuerza de trabajo y la pone a disposición del mercado para poder sobrevivir, y por otro lado, quien puede adquirir esa fuerza de trabajo por un periodo de tiempo determinado. Pero esta relación histórica, esta relación social también conlleva una dimensión histórica, es decir, que cambia con el paso del tiempo, cambia acorde al desarrollo de las fuerzas productivas, cambia acorde al desarrollo también y los cambios en las relaciones de producción, ¿no? Y en última instancia es una relación social y cuando se pone en acto, cuando se ejerce, no únicamente produce, por ejemplo, mercancías, no únicamente produce elementos materiales, sino también produce personas. Uh-huh. La relación social capital produce también personas. Al desplegarse, al reproducirse, produce personas, porque produce subjetividades, es decir, formas mediante las cuales entendemos el mundo y lo habitamos. De esta manera, por ejemplo, llegamos a integrar los horarios de trabajo. De esta manera, por ejemplo, llegamos, entre
comillas, como se dice cotidianamente, a ponernos la camiseta de la empresa o adquirir una especie de sello cultural de las propias empresas de las cuales pareciera que nosotros somos o nosotras somos propietarios, porque esa es la narrativa que se trabaja al interior de propios procesos. Porque últimamente ya no somos trabajadores o trabajadoras, somos socios, por ejemplo, de las empresas de base digital. Entonces, esta lógica del capital, que está fundada en esta relación social, histórica y productiva, también se expande, se despliega hacia otros ámbitos de la sociedad que aparentemente no están de manera directa vinculados con la economía y con la producción. Se despliega hacia la familia, se despliega hacia la propia dimensión de las creencias de las personas y se despliega desde luego también a los espacios de socialización o de primera socialización en las sociedades, que en este caso serían las escuelas. La forma en la cual el capitalismo y la escuela se ha imbricado históricamente ha sido estudiada de distinta forma por distintos autores en distinto tiempo, ¿no? Y eso podemos revisar, ¿no? Recordemos que en los años 70 Althusser y quienes siguieron la obra de Althusser lo que decían esencialmente es que la escuela era uno más de los aparatos ideológicos del Estado y que tenía como un fin básicamente la reproducción del capitalismo. En ese tiempo también otros autores como Bowles y Ginty lo que decían es, bueno, la escuela enseña fundamentalmente a generar habilidades en las personas para que se integren después a los mercados de trabajo. Pero en aquel momento todavía se pensaba la escuela en un sentido alejado hasta cierto punto de la propia capacidad interna de la escuela para generar resistencias, para generar lógicas autónomas. Después vendrían los denominados teóricos de la resistencia y dirían, bueno, sí, la escuela está sometida a presiones de la sociedad, a presiones del capitalismo, pero al interior de las escuelas hay resistencias, resistencias de docentes, resistencias de estudiantes, resistencias de la comunidad, que no permiten que exista, digamos, una trayectoria mecánica directa de lo que requiere el capitalismo con lo que se generan en las escuelas. Sin embargo, creo que en este momento, para este tiempo, según mi criterio, respecto a la relación entre capitalismo y escuela, o más bien capitalismo y escolarización. Y es el nivel de sentido común que ha logrado construir, que han logrado construir las narrativas dominantes del capitalismo. Es decir, un sentido común ideológico, ¿no? Mediante el cual esta imbricación profunda entre la escuela y el capital, y la lógica del capital, se lleva a cabo. Recordemos que la ideología, la formulación de ideología también ha sido muy problematizada en los últimos tiempos, bueno, más bien desde hace ya varios siglos y mucho más en los últimos tiempos. Y una de las formas en las cuales se puede entender la ideología es como una apreciación distorsionada de la realidad. Y creo que en esos términos de una apreciación en la cual retoma está, digamos, distorsionado por un elemento ideológico, es que podemos entender el sentido común mediante el cual el capitalismo ha, digamos, naturalizarse cada vez más la relación entre el capitalismo y la escuela. A través, por ejemplo, simplemente de tres nociones que creo que son interesantes y ahora tengamos tiempo de discutir e intercambiar. Primera noción, de aprender a lo largo de la vida. Una noción desarrollada en la UNESCO hace ya varias décadas, discutida en muchos sentidos, que lo que nos dice básicamente es que las personas tenemos que adquirir habilidades para que una vez saliendo de la escuela podamos seguir aprendiendo a lo largo de los años que nos queden por vivir y de esta manera, bueno, mejorar nuestro trabajo, mejorar nuestra vida, etc. Los o más bien la creación de la narrativa de que existe una crisis mundial de los aprendizajes, que estoy seguro que también los informes del Banco Mundial, ¿no? O incluso algunos trabajos de la propia UNESCO o de organizaciones de educación.
así vivir mejor manera. Y una tercera narrativa que me parece también ha llegado a generar un sentido. Mi conexión es inestable, entonces voy a tratar de hacerlo lo más corto posible para igual no quitarles tiempo y no atrasarles con las personas que vienen después de mí. Bueno, les decía que hay una serie de ideas que se han convertido en sentido común, ¿no? Y podríamos discutirlas, pero en esencia, lo que esos tres planteamientos nos muestran, nos hablan, ¿no? Es de que la mejor forma de mejorar la educación en términos generales es mediante la adopción de los principios, de los principios de la lógica del capital en tanto en un sentido de valores en la educación y particularmente en la educación pública. Principios como competencia, marketización de la educación, generación de patrones individuales respecto al desarrollo educativo, las historias educativas individuales, ¿no? Y usar criterios de eficiencia en educación y desde luego que todo esto tenga como corolario procesos de privatización educativa. Ahora bien, esta pedagogía del capital no salió de un día a otro, no se generó, no se desarrolló por generación espontánea, es producto de un proceso largo, del cual ahorita no tenemos suficiente tiempo para tratar, pero que encuentra, digamos, en el ritmo del desarrollo, del despliegue de la estructuración neoliberal, es decir, de esta forma de entender el mundo y de vivir lo que intelectualmente en los años 70, ¿no? Y que gobiernos de Margaret Thatcher y Reagan en los años finales de los 70 y principios de los 80 para lanzarse internamente. Los años 70, 80 en adelante, estas ideas de competencia, privatización, eficiencia, que comienzan a permear los estudios en economía, particularmente en economía neoclásica, ¿no? Comienzan a permear nuevas formas de entender la administración pública. Recordemos, del ascenso de esos gobiernos, se adoptan las formas de la llamada nueva gestión pública, organización de los gobiernos, ¿no? Etcétera. Hacia los años 90 ya estaba consolidado de carácter internacional, intervención educativo y en este ámbito realizar esta serie de transformaciones que se habían realizado en otros ámbitos de la vida social y de la organización de las distintas naciones, de los distintos países del mundo. Un proyecto que además había sido impulsado, y lo dijo hace un momento el compañero Marco, el pensamiento, por ejemplo, ¿no? Y que hacia los años 90 se habían diseñado este proyecto con ciertas diferencias, pero que en esencia llevaba a cabo la realización en el ámbito de la práctica educativa, de la organización educativa y del gobierno educativo de los principios y bases del capital que les comentaba hace un momento. Competencia, individualismo, ciencia, mercantilización y desde luego de fondo tenían esta idea de privatización del servicio. Cuando hacemos una lectura, y voy avanzando ya rápido, cuando hacemos una lectura de las principales políticas educativas globales que se han desarrollado en las últimas décadas, podemos ver que la aproximación de estas políticas es una aproximación abiertamente pro mercado, abiertamente gerencial, tal cual fueron promovidas, al menos durante las primeras 2 décadas de existencia. No, y de hecho, ahorita, por ejemplo, es el tema, se supone que tengo mejor conexión a internet acá, pues la verdad es que han rendido esta lógica del capital y han generado efectos de los cuales se han discutido mucho. Ha habido una profundización de lo que podríamos denominar alienación en el trabajo docente, es decir, una forma de enajenación de la figura docente respecto a su función, porque los productos del trabajo en las escuelas, productos entre comillas, cada vez están más alejados de lo que la comunidad ha requerido en muchos países, no en todos, pero en muchos países. Hay un alejamiento
al interior del gremio debido, por ejemplo, a un incremento en la desindicalización en el ámbito educativo de la escuela respecto a la comunidad, porque lo que se ha buscado es que las escuelas atiendan más los intereses de mercado y no los intereses de las comunidades, de las poblaciones, de los pueblos originarios. Se ha incrementado además la segregación escolar, ¿no? Y se ha ampliado se ha ampliado el campo de operación del mercado a costa de la reducción del campo de operación de los derechos sociales. Ahora bien, ante eso, para cerrar y ya si se desconecta esto, al menos pude avanzar en la intervención y con toda la pena ofrezco una disculpa. ¿Cómo, digamos, cómo avanzar frente a esta lógica del capital en la educación, esta pedagogía del capital en la educación, que desde luego es mucho más compleja de lo que ahorita en estos minutos se puede mencionar? Primero, me parece que es importante fortalecer la democracia escolar. También en el ámbito educativo se ha, digamos, replicado, ¿no?, esa forma de organización vertical del ámbito de la economía. Y así como durante mucho tiempo se habló de la democracia en el trabajo como una vía para mejorar las condiciones de vida de, por ejemplo, los obreros y obreras industriales, la democracia en el ámbito escolar también es fundamental como una vía para mejorar las condiciones de vida cotidianas que viven nuestras estudiantes en las aulas y en las escuelas de nuestros países. Un proceso de organización que logre generar formas de integración horizontal, de toma de decisiones, de atención de problemas, de diagnóstico de dificultades que surgen en las escuelas, que van más allá del hecho de salir bien o mal, por ejemplo, en una prueba estandarizada respecto a ciencias matemáticas y en nuestro caso español, ¿no? Es importante también impulsar el proyecto educativo hacia un ámbito de cooperación más sólido. Esta tendencia educativa, mencionada hace un momento, mantiene una lógica de hiperindividualización del proceso educativo, lo cual conlleva una mayor competencia, ¿no? Y lo vemos en las aulas, lo vemos en las prácticas, incluso en algunas en las cuales no nos damos cuenta. Cuando, por ejemplo, en la escuela hay un cuadro de honor, ¿no? En educación básica es muy común en México y en otros lugares, no sé si también en Bolivia, pero hay un cuadro de honor de niños y niñas que han sido quienes se han desempeñado mejor, por ejemplo. En algunas ocasiones, o en la gran mayoría de ocasiones, no hay una discusión del por qué existe ese cuadro de honor y por qué esos niños y niñas ocupan esos espacios. A menudo, no siempre, pero a menudo, pues son niños y niñas que tienen la posibilidad de dedicarse al aula porque no tienen que trabajar, porque además quizás tienen la fortuna de tener apoyo familiar, muchas cosas, ¿no? Que en última instancia termina por legitimar una narrativa meritocrática en educación, que lo que hace es prácticamente cegarnos ante la playa de la gran diversidad de dificultades estudiantiles que hay en la mayoría de estudios. Me parece que es importante también disputar el currículum, ¿no? Ante lo que les mencionaba, estos avances de ciertas formas de entender tanto el currículum como ponerlo en práctica, que naturalizan las desigualdades, naturalizan la segregación, naturalizan el mundo tal cual tenemos. Creo que es importante replantear la manera en cómo estamos construyendo el currículum, cómo estamos recuperando el currículum y lo estamos aterrizando en las escuelas, y también, desde luego, el propio contenido que las materias, los libros que usamos, etcétera. Y bueno, qué bueno, más bien quien sigue después de mí va a un tema que me parece es muy importante, porque ha sido en alguna medida profundizada también por la expansión de la oferta tecnológica digital por parte del mundo privado. Las Big Tech, ustedes saben, empresas ubicadas en Silicon Valley, en Estados Unidos, ¿no? Con una historia bastante compleja. Es importante por una razón. En muchos países del mundo, ustedes lo saben porque además lo vieron también, a la luz de la pandemia y de otros procesos de corte político, esas Big Tech ampliaron su base de usuarios, ¿no? Docentes, estudiantes, brindando, por ejemplo, entre comillas, gratuitamente el servicio de education, etcétera. Y esto presenta muchas, tiene muchas implicaciones
que ahorita no podemos numerar. Pero una que es significativa para lo que estamos trabajando es que la oferta educativa de estas empresas no es únicamente, entre comillas, una herramienta, sino es una forma particular de entender la educación, una forma que va creando poco a poco determinados patrones, determinadas figuras, determinadas subjetividades a las cuales a mi parecer es importante analizar de cerca y con cierta lupa, ¿no? Ahora bien, desde la perspectiva crítica de las educaciones populares, desde las izquierdas, una forma particular de respuesta a una especie de negativa total a las tecnologías digitales en educación. Una especie de, a mi criterio, ludismo mal entendido, porque en esencia lo que los luditas decían en el siglo XIX no era hay que abolir la tecnología, sino era hay que abolir el uso capitalista de la tecnología. Y yo creo que eso es algo que tendríamos que recuperar en ese tipo de espacios, ¿no? De modo que el punto en el cual, el último punto con el cual cierro, para poder avanzar en un sentido democrático en nuestras escuelas y hacer esta el capital en nuestros sistemas educativos, es ir en contra del determinismo tecnológico. Es decir, ir en contra de pensar, o al menos ser críticos a la idea de que por usar una u otra forma tecnológica, nuestra vida va a cambiar completamente, tanto para bien como para mal. Una carta en 1840 hablaba, el compañero Marx hablaba del uso de la tecnología en los procesos productivos de su tiempo, ¿no? Y lo que decía en aquel momento es que la tecnología no podía ponerse a la par de las categorías económicas. Es decir, no podemos entender la tecnología o la máquina al igual que entendemos la división del trabajo, la plusvalía, etcétera, porque el uso de la tecnología dependía de la forma económica dominante. Y decía él, la pólvora sigue siendo pólvora cuando se usa para matar a un hombre o cuando se usa para curar sus heridas. Creo que en el momento de la tecnológica actual, la del siglo XIX, creo que la reflexión es interesante. Espacios con más tiempo, en mi caso con mejor conexión para discutir estos temas, pero es a la posibilidad de construir tecnología digital propia que nos permita avanzar hacia la independencia o al menos hacia la capacidad de autonomía tecnológica en nuestros países, avanzar a la soberanía tecnológica, construir plataformas digitales educativas desde nosotros, a nosotros, desde las escuelas, ¿no? Que nos permitan a diversificar las opciones que tengan maestros y maestras en el aula, al mismo tiempo de cuidar la seguridad y dar garantía, por ejemplo, a la información de docentes y estudiantes, ¿no? Entonces, en suma, con esto cierro, me parece que esta pedagogía del capital que sigue vigente, que forma parte del realismo capitalista y que en verdad podemos encontrar cuando paramos y nos dedicamos a analizar nuestro día a día en las escuelas, en las universidades, me parece que a esa pedagogía del capital hay muchas formas de las cuales se le puede hacer frente, pero esas maneras mediante las cuales tienen que también ser producto de una reflexión constante, no solo individual, sino en colectivo, ¿no? Bueno, yo aquí cerraría esto, ojalá haya unos minutos para intercambio y bueno, mi internet no se corte. Gracias por su tiempo.